Buenos días por la mañana. La semana pasada hubo un debate muy interesante sobre si las ventas son un arte o no. Intentaré ser lo más escueto posible porque este es un tema que da incluso para una conferencia, ¿vale? De 2 o 3 días. Pero voy a intentar resumirlo. Cuando un autor afirma que las ventas no son un arte y en su escrito pone y asocia la palabra arte con improvisación, pues la verdad es que es un error muy importante, ¿no? Porque una cosa es una opinión y otra cosa es un criterio. El criterio está basado en datos, en experiencias, en investigaciones, en comprobaciones, y la opinión todos tenemos una. Hay una metáfora que no voy a hablar relacionada con la opinión, pero voy a intentar hablar de los criterios. Ya en el Renacimiento había una serie de polímatas que dominaban diferentes artes. El arte de la biología, de la medicina, de la poesía, de la filosofía. Y ha habido muchos polímatas ilustres, ¿no? Todos nos podemos acordar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue uno de ellos y no el más famoso, ¿vale? Francis Bacon fue otro. Cuando hablamos de que la ciencia, que el arte, que las ventas no son un arte, estamos de alguna manera y de manera implícita, porque esto me lo han comentado formadores en ventas, etcétera, etcétera, de alguna manera implícita están reconociendo que el arte es de menor categoría que la ciencia. Están de alguna manera posicionando que el ser humano es solamente cerebro racional. Y este es un error que se ha prolongado con los años. Hoy en día sigue existiendo. De hecho, el debate era un claro ejemplo. Pero es que vamos a seguir hablando sobre el arte. El arte es todo menos improvisación. Que le digan a los actores que tienen muchas más metodologías que los vendedores, ¿vale? A nivel mundial, el método Strasberg, el método de actuación teatral Stanislavski, el método Adler y Meissner. Podría seguir muchos más métodos que los actores utilizan. Pensar que un actor está haciendo un discurso de manera improvisada es no conocer el arte de la actuación. Yo me he formado con un actor de Águila Roja en su momento para hacer conferencias, etcétera. Con lo cual, afirmar que el arte va sobre improvisación es un error muy importante. Pero es que también Ken Robinson, en su famoso TED, el más visto de la historia del año 2006, decía que no se vea por qué a las ciencias, a las matemáticas, al lenguaje, se le daba un mayor estatus que al arte. Y de hecho formamos de manera sistemática a profesionales posicionando por encima las ciencias, las métricas, la tecnología de lo que es el arte, de lo que es el humanismo, las humanidades, por ejemplo, ¿no? Parece que tiene más importancia la tecnología que las humanidades. Pero es que resulta que somos un ser humano. Resulta que somos un ser humano. Y ese ser humano tiene, además del cerebro racional, tiene otros 3. No entraré ahora en hablar de la teoría del cerebro triuno. Pero es que también cuando alguien como Daniel Siegel, autor del libro Mindsight, psiquiatra de Harvard, dice que a él le parecía increíble cómo trataban a los cuerpos en la sala de éter de Harvard como si fuesen meros objetos físicos, los cadáveres para hacer pruebas, y no como un ser humano que está ahí delante tuya. ¿Vale? Cómo había esa separación entre un cuerpo, la física, y lo que es el éter, o en este caso la biología, y en concreto el espíritu. Porque el ser humano es mucho más que física, el ser humano es mucho más que métricas, y por eso es tan complejo la labor de vender. Porque tienes que integrar muchos ámbitos del conocimiento, que solamente lo hacen los valientes, los que salen de su ámbito y se van a otro ámbito, porque entienden que con un solo ámbito es del todo imposible explicar las ventas. Es del todo imposible explicar las ventas desde las métricas, desde los KPIs. Y hay autores que se centran en el KPI, razón, cerebro racional. Pero las ventas es mucho más. Y aquí también hay muchos más libros también, como el libro de creatividad de Mihaly Csikszentmihalyi, que habla de que hay ciertos valientes que para intentar entender la realidad de una manera mucho más holística, salen del ámbito del conocimiento para explorar otros universos del conocimiento y después para integrarlos. Bien, pero es que resulta que hay personas profesionales que se quedan en un ámbito, se quedan en ese ámbito y critican a aquellos que salen del ámbito, porque necesitan explicar la realidad, nutriéndose de otras disciplinas. Por esto creé yo el método, precisamente, el método SELIT,
Lo creé porque detrás de una operación de ventas hay un ser humano. Entonces, afirmar que integrar psicología conductual, psicología cognitiva, psicología positiva, PNL, situación del paciente, del cliente en este caso, cultura, clima, región, país, tiempo que tienes para la visita, actores improvisados, etcétera, 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 es no conocer que todo esto, si la única manera, o las personas que son capaces de integrarlo, que esto requiere no improvisación precisamente, sino muchísima preparación en ventas, son aquellos profesionales de las ventas que son que emplean el arte de hacerlo. El arte es la integración de todos esos ámbitos del conocimiento de personas que no se conforman con el conocimiento preponderante, sino que exploran. Y esto es precisamente lo que estoy haciendo yo con una empresa del IBEX. 45 o 50 años trabajando de la misma manera, en el mismo ámbito, del ámbito del producto. Pero es que la transición hay que hacerla al humano, del producto al humano. Y hacerlo, esto es un arte. Podría seguir hablando de muchos más autores, de más investigaciones, de Daniel Kahneman, por ejemplo, cuando habla, de Antonio Damasio, el neurocientífico Antonio Damasio, que decía: no entiendo por qué la medicina trata la mente y el cuerpo como dos entidades separadas. ¿Vale? Hay personas que solo funcionan desde el cerebro racional y hay personas que incluso tienen un trauma infantil y que desarrollan lo que se denomina corticalización del cerebro. Bueno, te he metido un rollo terrible en el día de hoy porque vender es un arte, pese a lo que les pese a los que no saben ejercerlo, y es un arte solo al alcance de las mentes preparadas, de las mentes inquietas, de las mentes que exploran, de las mentes que arriesgan, que se divierten haciendo lo que hacen, que interpretan el ser humano desde su perspectiva más holística. Y esto me lo dio la carrera, porque yo soy biólogo y he trabajado en investigación. O sea, si algo sé de ciencia, soy yo, que soy biólogo y he trabajado en investigación. Y desde esa perspectiva entiendo que la ciencia cada vez más se está dando cuenta que hay un mundo o un universo o varios universos paralelos al conocimiento reinante. Que, como dijo Karl Popper, la verdad es verdad hoy, no tiene por qué serlo mañana. Hay que mantener la mente abierta y la mente enfocada a toda la cantidad de inputs y de conocimiento que hay hoy en día en la calle. Con lo cual, si piensas que la venta no es un arte, júntate con los pavos, que yo volaré con las águilas. Un fuerte abrazo y feliz día.